Hoy es un día en el que muchos estamos hablando de viajes en el tiempo. Y todo, como no, por algo que nos encanta y nos inspira, como el cine. Esa saga mítica del regreso al futuro, de los 80 como nuestra democracia. Y si ya conocemos a aquellos visionarios que dijeron en esa misma década aquello de no hay futuro, o lo llaman democracia y no lo es, vemos que Marty McFly aterrizará en una sociedad que no ha cambiado demasiado, o que incluso ha empeorado. Paro, salarios de menos de 300 euros al mes, dificultades para encontrar una vivienda y estudiar, religión en la educación pública, emigración, represión, escasa separación de poderes, corrupción, cargos hereditarios. Parece que hasta los años 80 fueran más futuristas que nuestra década. Parece que hoy no hay un regreso al futuro, sino que volvemos al pasado. Y parece que hay quienes que quieren que todo esto continúe así. Pero nosotros os proponemos que os involucréis para cambiarlo todo. Bienvenidas y bienvenidos a Cámara Cívica. De nuevo, un saludo desde la Torre de Radiópolis, aquí en la 88.0 FM, en este tercer programa de Cámara Cívica. Agradecimiento especial a Radiópolis por acogernos y al Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de la Universidad Pablo de Olavide por respaldar este programa. Hoy nos acompaña, como siempre, Pedro Nicolás. Hola, muy buenas noches. Y también, por supuesto, nos acompaña Manuel Rodríguez, recién llegado desde Madrid. Don Javier, qué de tiempo. Eso digo yo, no hay quien te vea ya, ¿eh? Verdad, estoy ahí de sevillanos por el mundo, pero bueno, siempre está bien volver a casa. Y bueno, por supuesto, nuestros colaboradores de Generación Geek y Noche de Repálagos, que vamos a presentar luego. Y bueno, por supuestísimo, haciendo que todo esto sea posible, a los mandos técnicos, Miguel Asuero. Y bueno, este que os habla no es otro que Javier Álvarez, el que os invita a participar en directo con nosotros a través del hashtag @radiocívica. Mandadnos vuestras inquietudes, comentarios o lo que os apetezca a @cámaracívica, facebook.com/cámaracívica o cámaracívica.com. Y sin más, hacemos ya honor a nuestro lema de política a pie de calle para escuchar las dudas del pueblo soberano. Pasamos a la barra de los comunes. Buenos días, Serafín. Echa un cafelillo ahí. Hombre, Pedro, ¿qué dice? ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo andas? Pues nada, tío, aquí todo el día con la misma historia. Y escúchame, eso de que el Parlamento ha cerrado, que están diciendo ya en la noticia, ¿eso qué significa exactamente? Pues, a ver, hombre, el Parlamento no cierra, ¿vale? Eso es lo primero, porque ten en cuenta que allí hay gente, que trabaja todo el año y el Parlamento lo que sigue es que se disuelve, que es diferente. Pero, bueno, que en verdad hasta diciembre ahí no hay ni el tato, ¿no? Claro, ahora mismo ya no estarán los parlamentarios como están normalmente, sino que allí siempre tiene que haber gente de guardia, ¿sabes? O sea, ahora mismo hay una cosa que es la representación permanente que va a estar allí trabajando hasta que se forme un nuevo parlamento. No, están de guardia ahí para que no se cuele otro tejero, ¿no? De extraño. por suerte ya esos tiempos han pasado. Pero no, lo que pasa es que tienen que estar allí porque tú ten en cuenta que allí el parlamento, allí lo que reside realmente no son esas personas, sino la soberanía nacional. La soberanía nacional, ¿eso qué es, tío? Claro, hombre, tú ten en cuenta que esa gente están allí simplemente porque representan la voluntad de todos los ciudadanos. Lo que te estuvo contando Manuel hace una semana de los sistemas electorales y los votos y demás, pues tú eliges a los representantes que están allí y representan la voluntad de todos los españoles. Entonces, algo como eso no se va de vacaciones ni se cierra. Claro, pero vamos, que de todas formas el Congreso, aunque se haya disuelto, como tú dices y todo eso, allí después van más bien poquito, ¿eh? Porque la tele nada más que sale los asientos vacíos, allí no va ni el tato, vamos. Claro, bueno, verás, eso está vacío, pero escúchame, tú mismo, por ejemplo, si tú tienes que estar en la oficina y tienes que hacer algún trabajo de algo y alguien va a la oficina y tú no estás, dices, mira, este tío está de vacaciones. No, lo mismo estás trabajando, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Aquí, cuando se ve el Congreso vacío, la gente está allí en el mismo Parlamento y están trabajando. Están trabajando en las comisiones y demás, porque cuando hay, por ejemplo, un tema importante del que hablar, de yo qué sé, de Hacienda o de tema de seguridad o tema de industria, de infraestructura,
se van los grupos, se van a trabajar en una comisión sobre ese tema. No se ponen los 350 y habla de lo mismo. Sí, pero vamos, cuando no están jugando al Candy Crush o dormidos, ¿sabes? Que a mí no me lo van a meter doblar, vamos. Hombre, hay algunos que sí se cuela, pero ya te digo, allí la mayoría, el que va a dar el callo, y están o trabajando en su grupo, en su oficina, o están trabajando en las comisiones, que es donde luego de verdad se hacen las leyes y se controla y se vigila las cosas que hace el gobierno, que para eso, para otra cosa, para la que está el Parlamento. Y escúchame, yo estuve buscando ahí en la Wikipedia eso, pues a mí, a ver, yo Parlamento de Andalucía sí conozco, pero Parlamento de España no. Yo el Congreso de los Diputados es lo que he escuchado hablar, pero Parlamento de España no existe, o no, ¿cómo es? Claro, que te crees que son... No sabes si es lo mismo o son cosas diferentes. Es que no sé, tío, yo es que Parlamento de España no he escuchado en mi vida. No, a ver, es que el Parlamento se le llaman también Cortes Generales, ¿vale? Pero el Parlamento no es el Congreso, el Parlamento son las dos cámaras que tenemos en España, que son el Congreso de los Diputados y el Senado, que son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, uno es muy bonito, de hecho, que es el que tiene los leones y demás, que el Congreso de los Diputados, y el otro un poco más feo, está ahí por ahí un poquito más apartado. Pero el Senado, es que yo escucho un montón de veces que hay que disolver el Senado, que no vale para nada. El Senado, en verdad, ¿para qué sirve? A ver, esto es que en España nuestro sistema, no todos los países lo tienen así. Hay países donde hay nada más que un congreso, por así llamarlo, y en otros tenemos dos, ¿no? Como en nuestro caso. Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Porque el Senado se ideó para que fuese una cámara de representación de los territorios. En plan, como el sistema, si mete en el Congreso están todos los partidos y están todo en clave nacional, pues los territorios van a estar menos representados. Para compensar esa situación se creó el Senado. Pero la realidad es que el Congreso es más importante que el Senado. Básicamente pues tiene más posibilidades, más facultades para hacer cosas. Por ejemplo, bueno, pues si para votar el presidente el que va a ser el presidente del país, lo que el voto que pesa es el del Congreso. Igual, si las leyes las tienen que aprobar las dos cámaras, el Congreso y el Senado. Pero ¿qué pasa? Que si el Senado bloquea, dice, no, estamos de acuerdo. Aún así hay un mecanismo para que el Congreso se superponga a la decisión que tome el Senado, con lo cual al final uno manda sobre otro. Eso es la harta de lioso, tío. Pero vamos, que de todas formas, mucho parlamento, mucho esto, pero en verdad el que hace la ley es Rajoy. Es el que está haciendo ahora mismo todas las leyes, está todo el mundo loco, y ahí nadie le protesta nada. El gobierno es el que está poniendo las leyes. No, pero vamos a ver, es que no hay que mezclar así, porque, verás, el presidente y los ministros sí que proponen las leyes, pero lo hacen en base a que tienen una mayoría dentro de ese Parlamento. O sea, el Parlamento el que realmente... En el Parlamento lo tienen que votar después todas las propuestas que hagan. Claro, por lo que te digo, que ahí descansa la soberanía de todos los ciudadanos. Entonces es trampa, ¿no? Ellos tienen ya la mayoría, va a salir todo lo que ellos propongan, ¿no? Claro, ¿qué problemas tiene eso? Que, por ejemplo, si se da una situación con la que tenemos ahora, mayoría absoluta, tú tienes el 51% de los representantes, con lo cual, de los representantes, no de los escaños, ojo. ¿Y qué pasa? Que si tú quieres hacer una ley y todo el mundo está en contra, la matemática nos dice que con un 51% de los votos no necesitas ni debatirlo siquiera, si nos ponemos así, porque lo tuyo siempre va a salir para adelante. Vamos, que mucho parlamento, pero de parlar allí después poquito. Claro, no, es que lo que pasa allí es que sí que se parla y se debate, pero claro, estando los partidos y tienen esa disciplina de partido, que ya te hablaré otro día de ese tema, al final lo que hacen es votar como si fuesen todo un equipo. Entonces al final da igual el hecho que se debata o no si existe una mayoría absoluta. Pues yo los ponía todos aquí en el bar de Serafín, verás tú cómo se arreglan las cosas rápido. Escúchame, que me tengo que ir, Guillo, que tengo que ir otra vez el camión mal aparcado. Nos vemos, ¿vale? Bueno, Guillo, cuídate, ¿eh? Venga, Guillo, Serafín, hasta luego. Siguen diciendo por redes lo mucho que se parece mi voz a la de Juan, pero vamos, no soy yo. Vosotros que os encontráis con él en el bar de Serafín podéis dar fe de ello. Yo además lo veo con una melena a lo afro bastante vistosa, que entonces yo doy por hecho que no puede ser tú, pero vamos, salvo que lleves pelucas escondidas. Algún día deberíamos sacarle una foto y subirla a las redes para que la gente vea cómo es Juan en realidad, en persona.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy y cuál es el tema que quema? Hoy el tema que quema es los parlamentos, o el parlamento, que como hemos puesto en las redes sociales, no es solo la palabra que dirías si te encuentras a un pirata para que no te degollen o Justo degüellen. lo que estaba pensando. ¿Verdad? Que Jack Sparrow y Elizabeth Swann han hecho mucho daño. Y hoy vamos a hablar, pues, por seguir un poquito lo que hablábamos hace unas semanas sobre los sistemas electorales, pues vamos a hablar de uno de los órganos más importantes de un Estado moderno, digamos, como puede ser el Parlamento, ¿no? Para los países que venimos de una tradición liberal democrática en la que se entendía que para que sea difícil que una sola persona pueda oprimir a todo el pueblo, se optó desde los tiempos de Locke y Montesquieu, otros teóricos políticos que quizá Adrián Pino nos traiga algún día, como nos trajo a Rousseau, pues se entiende que había que separar varias facultades del poder, como son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si el Poder Ejecutivo y el Judicial lo que hacen básicamente es aplicar las leyes que se supone que son expresión de lo que quiere el pueblo, pues el Poder Legislativo se entendía que era el más importante. Si las leyes, como dice el principio democrático, vienen del pueblo, ¿cómo metemos a todo el mundo, a todo un país, a decidir qué normas jurídicas quieren darse? Bueno, pues se entendía que era muy difícil hacer esto y por tanto se ideó el mecanismo de la representación. Representar es hacer presente lo que no está. Por eso decimos que nuestros diputados y diputadas son nuestros representantes. De hecho, diputado es una palabra que viene del francés, député, que viene a ser delegado, porque el pueblo delega en estas personas su facultad para otorgarse leyes. Eso, de ahí viene el concepto, ¿no?, de la democracia representativa, que es la que tenemos ahora, que por eso lo escuchamos ahí tirándose los trastos a la cabeza, en plan, no, queremos participar más, no, que tú ya participas con tu voto, ya, pero es que a mí me parece insuficiente, ¿no? Ahí está siempre el debate de cuándo, o sea, hasta qué punto esa representatividad, ¿no? Claro, efectivamente, porque bueno, tenemos ejemplos históricos de que hay otras fórmulas democráticas, como la democracia por sorteo, que era la de la Atenas clásica, y que últimamente ha vuelto a ponerse de moda, digamos, entre ciertos teóricos políticos. ¿Dónde? ¿Se está aplicando en alguna parte? Actualmente no, pero ya hay partidos que la quieren impulsar, porque se entiende que si hay... o sea, si tú tienes que estar preparado para que te toque ser gobernante, con una serie de mecanismos para que el sorteo no le toque a personas peligrosas o incapacitadas o lo que sea, pues que podría ser útil, ¿no?, para ir repartiendo también el poder, que al final la democracia es un proceso por el que se reparte poder para que ninguna persona pueda oprimir a otra. Otro ejemplo, bueno, la democracia referendaria, que funciona por referéndum, como en Suiza, que llevan así 500 años. Y bueno, también hoy, como bien investigan nuestros compañeros del Laboratorio de Ideas Políticas, Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas, siempre se me olvida la segunda P, Internet ha quebrado esta idea de que no pueden caber 40 millones de personas en una asamblea, porque tenemos fórmulas informáticas para que la gente pueda votar por Internet, pueda debatir online, y ya pues poco a poco se están introduciendo mecanismos de participación, ¿no? Sí, lo que pasa, yo creo que con Internet siempre existe ese miedo todavía, ¿no?, a que, bueno, siempre se piensa, es que esto a lo mejor lo pueden hackear o alguien puede manipularlo, entonces todavía ahí existe una resistencia de cara a la sociedad a utilizar Internet en cosas tan serias como pueden ser, por ejemplo, unas elecciones. No obstante, existen ya plataformas que utilizan algunos partidos para simplemente elegir las listas electorales dentro de los propios partidos y, bueno, yo creo que de momento están funcionando. Sí, bueno, o sea, al final de lo que se trata es que la gente pueda decidir sobre las normas que le afectan y, bueno, el procedimiento pues ya, entre comillas, lo de menos, siempre que no se llegue a una situación indeseable, ¿no? Entonces, bueno, además con el tema de Internet, por cerrar y seguir avanzando, el miedo que hay es que la democracia, que además tiene que ser un espacio de deliberación para que la gente se ponga de acuerdo, discuta, compitan unos intereses con otros, pues se supone que si tú estás en tu casa dándole clic a un ratón, pues no te vas a parar a leer cuáles son los intereses del contrario, ¿no? Entonces, bueno, por seguir un poco adelante, hay varias formas en las que se entiende que puede un parlamento representar al pueblo y bueno, podríamos, por ejemplo, con el modelo inglés pensar que se representan a dos clases sociales, entre comillas, porque el modelo inglés, cada diputado o diputada representa su pequeño territorio. Los county me parece que son los distritos, ¿no?, que ya hablamos en el programa sobre sistemas electorales. Pero, bueno, siempre más o menos se han turnado dos partidos, uno conservador, uno laborista, entendiendo que uno representa una clase y otra.
Y también ellos tienen un Senado que representa la Cámara de los Lores, que es otra clase social, que son los nobles, etcétera. Luego la teoría de la representación especular es muy interesante porque dice, bueno, ya que el Parlamento tiene que representar a la sociedad, debería ser un espejo con toda su heterogeneidad. Si hay el pueblo español está lleno de artistas, debería haber muchos artistas. Si hay minorías, deberían estar también representadas, etcétera, ¿no? Esta idea de los grupos infrarrepresentados, por ejemplo, ha tomado mucha fuerza desde hace últimos años y en parlamentos, entre comillas, modernos, pues siempre se reservan cuotas, por ejemplo, para mujeres, para inmigrantes, para minorías, para indígenas allá donde hay. Y otra fórmula es de representar a los territorios, entendiendo que hay territorios que están más ligados al campo, otros más ligados a la industria, otros más al mar. Y esto, por ejemplo, es la razón de ser pues del Senado, tal y como nosotros en teoría lo entendemos, que es herencia del Senado norteamericano. Como sabéis, cada estado de la federación manda a 2 senadores y representa pues a su estado, ¿no? Pero también el Bundesrat alemán, que es la Cámara Alta, representa a cada Länder. En España esto, pues bueno, no está claro del todo. Se supone que es una cámara territorial el Senado, pero bueno, está mal hecha, ¿vale? Vaya por delante, por cierto, que no lo he dicho, de que tener un parlamento no garantiza que un país sea democrático. Ni siquiera que su democracia sea una democracia de calidad en la que las personas tengan incidencia real en sus vidas, ¿no? De hecho, bueno, grandes y poderosas dictaduras como la China tienen su propio parlamento, por ejemplo. Bueno, el parlamento hay que el hecho de tener una cámara donde se debata algo, incluso aquí en España durante el franquismo también, claro. Y no, o sea, que la institución como tal que representa el parlamento no quiere decir que ahí se represente la soberanía nacional, como le estábamos explicando antes a Juan, realmente. Al fin y al cabo, el hábito no hace el monje, ¿no? Es decir, podemos tener todos los instrumentos que queramos, pero si no se aplican correctamente, y aún así, con muchos asteriscos ahí para revisar después, una democracia no es tan fácil de conseguir. Efectivamente. Además, bueno, también hay otra cuestión, que es si el diputado o la diputada representa a todo el pueblo, representa a sus votantes o representa, como hemos dicho, al territorio, ¿no? Entonces, ha habido 2 posturas, lo que llamamos el mandato imperativo, es decir, si tú eres mi delegado y yo te he dado un programa electoral para que tú lo cumplas, tú una vez estés en el Parlamento no puedes tomar unas decisiones aparte de estas, ¿no? Y luego el mandato representativo, que supone que, por ejemplo, que cada diputado representa los intereses de todo el pueblo según su diagnóstico, según sus ideas, que es lo que consagra nuestra Constitución. Esto viene a decir que si yo veo al diputado por Sevilla y le digo, oye, has hecho una política que no me gusta, en teoría no me debe tener en cuenta, pero yo no debería condicionar su capacidad para negociar en el Parlamento de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por cambiar un poco de tema, también habría que pensar que los parlamentos pues son órganos del Estado y son órganos complejos que tienen un funcionamiento en el que muchas personas tienen que ponerse de acuerdo y tienen unos productos, unos outputs, como llamamos nosotros, que son las leyes, o que pueden ser, por ejemplo, también las proposiciones no de ley, que ese es el nombre que tiene el Senado y en muchos parlamentos autonómicos, o las mociones, que es el nombre que tiene el Senado, que pueden ser, por ejemplo, un acuerdo de la Cámara para presionar al gobierno sobre un cierto tema, para que se ponga a hacer políticas de empleo, por ejemplo. Uh-huh. Y sobre el que luego se trabaja, como se estaba comentando antes también, ¿no? O sea, se debe hacer la proposición de ley, uh-huh, y luego se trabaja en la comisión, es decir, las leyes no salen tal cual el que la propone, el ministro de turno, quien sea, dice, la ley va a ser así, desde la A a la Z. Luego hay un trabajo en el que se negocia con las otras fuerzas políticas, uh-huh, los puntos, ¿no? De claro, que la cosa a mejorar o a reformar. Esto pasa también, por ejemplo, en los ayuntamientos, que, salvando las distancias, también son órganos en los que se representa a la gente y dicen, pues vamos a presentar una moción para pedirle al gobierno que mande más industria a nuestro pueblo, por ejemplo, ¿no? Estas cosas suceden. Y bueno, el trabajo interno, ¿cómo más o menos se organiza? Bueno, pues por lo general suele haber un órgano que es el presidente o la presidenta con una presidencia, en el sentido de personas que le asisten, que ayudan, y este órgano coordina los trabajos, la administración interna, porque hay alguien que tiene que dedicarse a pagar al personal de administración, a los trabajadores, es quien representa a la Cámara en otros actos públicos. Y por lo general se le otorga también la facultad de moderar los debates, porque se entiende que es como entre comillas, el diputado más importante o bueno, al que se le otorga esa facultad, ¿no?
evidentemente están los representantes, los diputados, senadores, señorías, como lo queramos llamar, que dependiendo del sistema se organizan por mayoría, por minoría, por grupos parlamentarios, que como es nuestro sistema. Y, bueno, eso ya avanzamos un poquito. Luego las comisiones, como se ha hablado, porque no hay ciertos temas que no requieren la atención de todo el mundo. Por contra de las comisiones está el Pleno, que para los grandes debates y las grandes aprobaciones es cuando vemos todos los diputados, senadores, lo que sea, allí, ¿no? Cuando se llenan toda la puta cara. Cuando se ven, o sea, cuando se llenan, ¿no? La semana pasada tuve la oportunidad de estar en una sesión de control y bueno, hasta más o menos la hora del café pues estaban, ¿no? O sea que estaba pleno. Y bueno, evidentemente luego el personal de la Cámara, que muchas veces se nos olvida que como al ser un órgano del Estado, pues requiere de funcionarios que asisten a los diputados en su labor, a letrados, abogados, bueno, los sugieres, que son quienes acompañan a las personas, el personal de seguridad, etcétera. Y bueno, luego también en nuestro sistema está poco a poco entrando la figura de los asistentes de los diputados que le ayudan, que tal, organizan el trabajo, pero bueno, eso va un poco más aparte, ¿no? Si tomamos de referencia el Senado y el Congreso en España, porque por emulación, lo que llamamos isoformismo institucional, los parlamentos autonómicos son bastante parecidos a las Cortes Generales, hay dos órganos que son la mesa del Congreso, la mesa del Senado, que digamos que es una representación de todas las fuerzas políticas o las más importantes que hay en la Cámara y que son los que organizan el trabajo, ¿no? Si vemos un debate en el Congreso, pues está el presidente, detrás está la vicepresidenta y el secretario, tal, y vocales de los distintos grupos políticos y se van repartiendo. Y esto es importante porque estar ahí supone, por ejemplo, que las decisiones, por ejemplo, las sanciones a los diputados, pues tú puedes ahí poner tu opinión y, digamos, ¿no? Porque el Parlamento tiene su propio derecho, el derecho parlamentario, que es el que modela sesiones, pero bueno, eso es un poco complejo, ¿no? Porque también rige la costumbre parlamentaria y la cortesía. Pues dice, bueno, si un diputado tiene poder para representarme a mí y cantarle las 40 al presidente, ¿por qué le cortan la palabra cuando le insultan? Bueno, porque hay una costumbre parlamentaria de que no debe haber insulto. Hay otros parlamentos que no es así. Una costumbre bastante correcta. Bueno, de hecho, por Twitter hemos publicado ya varias conductas que son bastante poco correctas para aplicar en un parlamento, algunas de las cuales incluyen, pues, bueno, puñetazos en la cara, hacer barricadas para impedir que la gente entre, o lanzar gases lacrimógenos en mitad del pleno para decir que no estás de acuerdo con lo que se propone. Claro. Bueno, luego en el tema de los grupos parlamentarios, funciona así más o menos nuestro sistema. Tenemos el Grupo Popular, el Grupo Vasco, el Grupo Socialista, etcétera, y ellos se organizan su trabajo de quién va a qué comisión, quién va, etcétera, ¿no? Luego los portavoces son los que representan al grupo, los que además dan la cara ante los medios y tal, y se reúnen en la Junta de Portavoces, que sirve para organizar el trabajo parlamentario, ¿no? Esto en el sistema español, digamos, el nuestro, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos a otro sistema que hemos visto en series, como el sistema americano, que hemos visto House of Cards, sobre todo la primera, la segunda temporada, la tercera ya se va por otro derrotero, se ve que los dos partidos que están representados, el demócrata y el republicano, perdón, estaba pensando en Reino Unido, pues tienen un líder de la mayoría, tienen al portavoz, tienen al speaker, al chairman, no sé qué tal. Pero luego también tiene una característica que, como ellos representan más a sus territorios, a sus votantes, que a todo el país, se organizan según tendencia, que es lo que llaman los caucus. Entonces está el caucus hispano, que tiene una gran fuerza. El caucus negro ha sido muy importante durante cierto tiempo, son todos los diputados negros. Entonces, en la serie vemos como Frank Underwood dice, voy a darle no sé qué a este diputado porque va a convencer a todo el caucus negro y así tengo los votos que necesito, por ejemplo, ¿no? Es otra forma de trabajar. Que, por cierto, ahora que has dicho lo del caucus negro, ¿tú sabías que había un señor que se llamaba Strom Thurmond, político republicano, que estaba muy en contra de los derechos, que se le reconociesen los derechos civiles a los negros, y con el fin de retrasar todo lo que pudiese la votación, hay una costumbre también allí, que es que tú hasta que no te calles o el 60% de los senadores lo pida, nadie puede hacerte callar, literalmente. La única condición es que tú no te bajes del atril en ningún momento. Y este señor, para tocar un poco las narices, estuvo hablando, de hecho tiene el récord, 24 horas y 18 minutos seguidos sin bajarse del atril. Eso incluye no orinar, no tomarse un café. Pero ¿quién se quedó ahí a escucharlo?
No sé, bueno, de hecho hace poco pasó algo parecido Sí. con el Obamacare, un senador del Tea Party que incluso le llegó a contar cuentos a sus hijas. Como lo están grabando por televisión, pues se puso a leerle cuentos a sus hijas pequeñas y a hablar con O sea, ellas. ya aprovecha todo. Claro, dijo, mi objetivo es retrasar al máximo posible esta votación. Madre mía. Bueno, pues el tema que quema, yo creo que no sé si te queda algo más por añadir. Bueno, en la separación de poderes, las relaciones que hay entre un poder y otro Ujú. son muy importantes. En nuestro sistema, que es parlamentario, por ejemplo, el Parlamento tiene la obligación de hacer los presupuestos, que los cerraron la semana pasada, de controlar al gobierno con la investidura. Ya hemos hablado que en nuestro sistema los diputados otorgan su confianza al programa que presenta el presidente, y de quitársela a través de dos mecanismos, que son la moción de censura, que en nuestro parlamentarismo no ha sucedido nunca. O sea, se han planteado, pero nunca ha prosperado. Y la cuestión de confianza, que es lo contrario, es el presidente, oye, ¿seguís apoyándome o me vais a tumbar todas mis iniciativas? Que si no recuerdo mal, por ejemplo, Zapatero pasó una. Y, bueno, comisiones de investigación para ciertos temas, como hemos tenido aquí en Andalucía con ciertas historias, o en el Parlamento de Cataluña con el caso Pujol. O sea que son órganos complejos y que merece la pena seguir los debates parlamentarios, por muy soporíferos que puedan parecer. Y por supuesto, para ampliar información, solo hay que acudir a cámaracivica.com o preguntarnos. O sea, que estamos ahí para eso, en @cámaracivica en Twitter o en facebook.com/cámaracivica. Yo digo que al que nos mande con el hashtag Radio Cívica un ejemplo también curioso como lo que está diciendo Pero, le regalo un chupa chups. Un chupa chups y una chapa de Cámara Cívica también, ¿no? Bueno, que estamos que lo ya tiramos. lo tiro, vamos. O sea, Sabor sorpresa, esto es importante también. Bueno, A lo mejor no ocurriría lo mismo por uno de fresa y nata que por uno de Coca-Cola, ¿sabes? Ya, bueno, el de Coca-Cola mola, aunque la Coca-Cola no mole. Bueno, pedazo de frikis. Continuamos con la parte friki, concretamente con la parte de Generación Geek, porque tenemos aquí a Melania Morillo. Ahora sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué de tiempo? Ya ves. Te veo con la voz un poquillo regular. Bueno, estaba con la voz regular y tengo momentos ahí. Pero prometo que estar bien ahora. No te preocupes. Bueno, ¿qué nos vas a recomendar hoy? Pues hoy vengo... la última vez vine con una serie danesa y hoy vengo repitiendo país. ¿También serie danesa? También serie danesa. Su nombre es Borgen, que se hizo bastante conocida en nuestro país el año pasado, pese a que la serie realmente se emitió entre 2011 y 2013 allí en Dinamarca. Pero se hizo bastante famosa porque empezó un movimiento, digamos, de los seriéfilos de nuestro país a traer series, etcétera, etcétera, con buenas críticas. Se trajo a 1864 y se trajo a Borgen, a Canal Plus. Y fue llamativo porque, entre otros, la reina Leticia dijo que era su serie favorita. Entonces los medios se hicieron eco y dijeron, oye, mira, vamos a ver Borgen, que no sé qué, no sé cuánto. Muy probablemente ABC regale algunos DVDs con la serie. Probablemente. Es buena prescriptora, vamos, desde luego. Sí, o sea, fue como el fenómeno que tuvo House of Cards con Obama, ¿no? Que dijo, me gusta House of Cards, y la gente empezó a hablar de ello, pues casi igual, ¿no? Sin embargo, yo la conocí por oídas, por la gente, tienes que verla, la van a echar en Canal Plus, no sé qué, no sé cuánto. Y al final No porque tú veas 20 series a la semana, No, eso sino tampoco. porque la escuchaste por ahí. La escuché por ahí. Bueno, voy a poner un poquito en contexto. Esta serie está creada por un señor que se llama Adam Price, pero está coescrita con dos otros escritores, ¿vale? De apellidos daneses, con lo cual no me va a salir. Uno es Jervich, más o menos, y Lindholm. Bueno, más o menos. Más o menos. Como iba diciendo, tenía 3 temporadas. La tercera se considera que es la última, que es la que ha acabado. Y el motivo por el que lo traigo es porque me parece interesante ver otro tipo de política del que estamos acostumbrados. Podría haber traído V de Vendetta, podría haber traído House of Cards, pero yo creo que son ejemplos y son historias a las que estamos ya muy habituados, o al menos conocemos. Sí, al final al cabo, House of Cards y V de Vendetta son obras bastante conocidas. Exactamente, ¿no? Entonces me parecía más interesante traer algo y traer Borgen, porque además cambia un poquito la manera de ver la política. Borgen se llama así al Palacio de Congresos de allí de Dinamarca. Es una forma coloquial. Es el Palacio de Christiansborg, pero nadie lo conoce como así y todo el mundo lo conoce como Borgen, ¿no? Es como si aquí le llamáramos leones al Congreso, ¿no? Economía del lenguaje, de Christiansborg a Borgen es como Borgen, ya te sale así. Claro, te sale mucho más natural. Bueno, pues esta es la historia.
de Brigitte Nyborg, ¿vale? Es una presidenta del Partido Moderado danés, que durante unas elecciones bastante moviditas resulta ser que gana las elecciones y se convierte en primera ministra. ¿Por qué es interesante? En primer lugar, el episodio piloto te cuenta perfectamente más o menos cómo son los entresijos de la política danesa y te señala que esa serie va a tener 3 pilares fundamentales, que son los 3 pilares, digamos, por los que la política se mueve. La política en sí, el cómo se ve a la familia, el cómo se utiliza la familia y la prensa, ¿vale? La política en sí, porque vemos los entresijos de yo te voy a dar apoyo aquí, y en un último momento, por ejemplo, tenemos a un candidato al primer ministro que dice que además tiene un tema bastante candente como es los refugiados, que se toca en la serie. Tema de actualidad, además. Tema de actualidad. Y está ese señor diciendo que a los refugiados ni le va a dar empleo, los va a echar, que lleva ya aquí 6 meses. Claro, Nyborg, que en un principio había pactado con ellos porque eran los, digamos, los más de izquierdas, y estaba de acuerdo con la política de ayuda a los refugiados, cuando este hombre dice en directo en televisión que no los va a apoyar, ella está haciendo una entrevista y le pregunta a una periodista, ¿qué vas a hacer ahora? Y ella dice, bueno, y el asesor, no responda. Y ella contesta muy tajantemente, quitarle mi apoyo a la presidencia. O sea, y se la juega ahí. Se la juega bastante. Se la juega bastante. Entonces, claro, entra en un debacle Dinamarca, en un montón de opiniones encontradas. El propio asesor se quiere tirar de los pelos porque dice, ¿cómo has podido decir eso en directo? Pero luego vamos viendo con otras tramas que no voy a ir desvelando porque parece interesante verlo, que al final esa decisión le va a venir ella bien. O sea, a ella le llegan a invitar a una fiesta del partido para intentar, digamos, camelársela, y ella va consciente de que tiene que quitarle el apoyo a Lassergen, que es como se llama este señor, porque no apoya la política que tiene él, ¿no? Fijaos lo importante que es que toda la trama de la serie parta de una cuestión de política exterior y humanitaria, que en España en concreto no suele tener mucha importancia, menos ciertos casos, cuando la entrada o la salida de España de la OTAN, la Unión Europea. En Estados Unidos sí sabemos que, como tiene tantos intereses en el imperio yanqui, entre comillas, pues sabemos que eso es importante, pero que el tema principal no sea la economía, el empleo, la sanidad, la educación, sino el trato de los refugiados, me parece muy interesante y denota quizá qué tipo de país estamos hablando. Claro, además, el tema del empleo se llega a decir, ¿no? Porque mucha gente, la típica queja de aquí no hay empleo, va a venir gente de fuera, bla, bla, bla. Ese discurso, digamos, ya tan trillado, pues hay uno de los candidatos a primer ministro que es su plan de política, o sea, su programa electoral es no voy a darle trabajo a los refugiados porque tampoco hay aquí. Para que veáis. Además, el gran paradigma de ese ideario xenófobo, ¿no? De los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo. Luego, cuando están aquí, no es que los inmigrantes no trabajan y causan un montón de problemas y lo que quieren es llevarse la ayuda social. Entonces, como ¿de qué estamos hablando, no? Depende de lo que interese, ¿no? Exactamente, o sea, es ese cruce, ¿no? Y es muy curioso ver cómo el juego de partidos, porque es necesario remarcar la importancia del partido moderado en Dinamarca. Dinamarca, como casi todos los países actuales, tiene 2 grandes fuerzas que suelen ser las conservadoras y las más liberales, ¿vale? En Dinamarca, digamos que tienen un tinte ambas conservador, no se entiende tanto el socialismo como puede ser aquí, ¿no? Se deja entrever en el piloto, ¿no? Vamos a meter el término socialismo a ver qué pasa. Lo dice como de broma ella, pero cae, ¿no? Total, que durante las elecciones suele haber bastante pluralidad de opiniones, no suele ser 2 partidos grandes, sino que suele haber 5 o 6 partidos, que es algo que también es bastante destacable de cómo funciona la política en Dinamarca. Tú allí no haces un pacto con X y Y, sino que lo haces con X, Y, Z. Cada ley que vayas a hacer o cada cosa que vayas a hacer tienes que pactar con gente, ¿vale? Sí, y con digamos aliados. Que los partidos se sienten mucho más libres a la hora de pactar entre muchos diferentes, no como a lo mejor aquí que, bueno, digamos que las alianzas, las coaliciones, etcétera, como que se ven venir. Exactamente. El reparto de escaños, además, luego lo comentaré, es bastante interesante, sobre todo por los números, porque tú dices, vaya, gana por lo mínimo, ¿no? Pero centrándonos en la importancia del partido moderado, ella es un partido al que nunca se le tiene en cuenta. O sea, es un partido que sirve para apoyar una mayoría absoluta, con lo cual es la moneda de cambio. Pacta un año con estos, pacta un año con otros, simplemente para tener representación en el país.
¿Qué pasa? Que de repente llega esta mujer, que es la presidenta, que la han puesto ahí, y no están muy seguros tampoco en su partido del liderazgo que puede llegar a tener, y de repente hace la jugarreta de quitarle el apoyo al partido con el que iban a ir. Total, que durante las fiestas, etcétera, intenta venderle la moto, porque no sé qué, y hay una frase magnífica de ese candidato que dice: la soberanía nacional no existe. La soberanía nacional está en manos de unos cuantos políticos, de unos cuantos periodistas y de unos cuantos empresarios, y yo quiero ser parte de esa gente. Esa gente son los soberanos. La casta. Exacto. O sea, y además lo dice, digamos, la parte más izquierda de la política danesa, ¿no? Entonces ya se queda un poquito mirándolo diciendo: no estoy segura yo de querer estar en un partido o de querer apoyar un partido que piensa así y que además hace una hora acaba de tirar unas piedras sobre el tejado, ¿no? Acaba de destrozar su programa electoral. Total, que durante el debate, que es bastante interesante, que además traigo un dato curioso, porque durante las últimas elecciones, si no me equivoco, en Reino Unido, Nick Clegg, que era un representante de un partido, digamos, que no era ni de los Tories ni de los Tories ni de los laboristas, ganó bastante relevancia en un debate a 7, y que era muy parecido a como se hizo en Borgen con los 7 candidatos a la presidencia. O sea, que se ve que tiene elementos reales la serie que no están, como por ejemplo House of Cards a veces peca de irrealidad. Bueno, ya sabes que me encantan las frases lapidarias, así que ¿por qué nos recomendarías Borgen? Pues yo recomendaría Borgen porque vemos una política mucho más real de la que aparenta, por ejemplo, House of Cards, que a veces eso peca de irreal, porque es una serie en la que ves realmente cómo funcionan los medios de comunicación y cuál es la influencia que tienen sobre la política real, ¿no? El tráfico de influencias, yo llevo el debate, yo a ti te reparto, que tú veas las elecciones, pero yo... todo el manejo que hay detrás. Y luego es una serie que tú te puedes identificar mucho con esa primera ministra, porque realmente es una señora de 40 y tantos con sus problemas familiares, sus problemas, sus inseguridades, simplemente el hecho de no saber qué ponerse para una entrevista, cosas súper normales del día a día que haces que tú te creas que estás viendo una serie de política y que te relaciones con los personajes que estás viendo. Sí, al fin y al cabo ver la persona que hay detrás de la figura política. Y ver cómo funciona la política en un país que no es el nuestro y cómo es semejante porque es europeo, pero a la vez es tan distinto. Sí, desde luego, como decía Manu, solamente desde ese enfoque de política exterior ya parece bastante diferente. Melania Morillo, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Te esperamos dentro de 2 semanitas. Exactamente. Y bueno, continuamos. Pero antes vamos a escuchar un poquito de esta banda sonora de Borgen, porque la verdad que a mí me está gustando bastante. Y bueno, comienza, como no, otro programa más, nuestra parte con los compis de Repálagos. Adrián Pino, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Bueno, esta semana ya simplemente me resigno a aceptar lo que nos hayas traído porque no sé... Esta semana estoy cabreado. ¿Qué te ha pasado? Estoy cabreado esta semana. Porque yo estoy viajando por el tiempo y aquí parece que no importa, que da igual que Adrián Pino viaje en el tiempo, pero sin embargo se cumple la fecha en la que Marty McFly viaja al futuro y todo el mundo está como loco, trending topic y Nadie todo. te presta atención. Nadie me presta atención. Y por lo visto Marty McFly ha entrado en el Parlamento. Y digo, ¿cómo? ¿Que ese tío va a ser mejor que yo? No. Entonces he querido buscar a alguien que me ayude a entrar en el Parlamento. Alguien que haya entrado anteriormente en el Parlamento. Miedo me das, Adrián. En busca de Marty McFly. Muchísimo miedo me das. Pero te quería preguntar una cosa, que es ¿por qué aprovechas el tema de los viajes en el tiempo para, bueno, que es un honor, que lo aproveches con nosotros, pero de verdad no intentas aprovechar estos viajes, el poder duplicar tu cuerpo, como ahora que estás en Repálagos y aquí a la vez, sí, para otras cosas? Porque creo en la divulgación comunicativa, Javi. No te vas a llevar el sándwich de hoy. No, pero Adrián. tú no sabes lo que yo hago. Yo en verdad estoy aquí, estoy en Repálagos y estoy en otros sitios, pero por Asia, que allí no me pueden denunciar. ¿A quién nos has traído? Pues tengo muy invitado que está en la sala contigua. Sí. Así que pase, por favor, pasa.
Pero no puede ser. Sí. ¡Quieto todo el mundo! Pero Adrián, ¿a quién has traído aquí? ¡Me siente, coño! A Tejero, claro. Porque si quiere entrar en el Parlamento, él ya sabe cómo hacerlo. Pero vamos a ver, Cámara Cívica es un programa que apuesta por la democracia, por los derechos humanos y no, bueno, con todos mis respetos... un error lo tiene cualquiera, ¿no? Bueno, pues... Pero ¿sabe o no sabe entrar en el Parlamento? Buenas tardes. ¿Usted sabe entrar en el Parlamento o no? Yo soy un experto en entrar en el Parlamento. En salir ya es más complicado. Me tienen que sacar. Pues, ¿qué te parece que te haya traído aquí a Tejero? No, bueno, Fernando, ¿eh? No... La bronca te la echaré más tarde, pero Me bueno, parece bien. ya con la educación que me corresponde, vamos a darte la bienvenida, Antonio. Gracias. Claro, Javi, piénsalo, es que estos son followers. Follow quién es. Nada, No, señor. usted no se preocupe. Follow quién es. Es una cosa moderna que usted no entiende, señor. Tome, dominó, entreténgase. Bueno, pues Adrián, ¿tú sabrás por qué lo has traído? Bueno, podemos... ¿Sabes la de tiempo que hace que no le entrevistan? Pues esto... Bueno, eso desde luego. Esto es dinero, A ver qué dinero nos llevamos por esto, si no Bueno, nos llevamos alguna denuncia. Entonces voy a hacerle la entrevista al señor Tejero. Venga, rápido. ¿Puedo entrevistarle? Sí, pero rápido. Venga, usted es malagueño, ¿no? Sí, de Alaurín el Grande. Alaurín con H o sin H. Alaurín con H, como Alaurín de la Torre, pero el Grande. En grande. Sí. ¿Y usted a qué se dedica actualmente? A la vida contemplativa, mayormente. Porque usted estuvo contemplando durante mucho tiempo el querer ser un grande de España, ¿no? Yo he sido un grande de España desde que nací allá por 1932, perdone que le diga, ¿eh? Oh, usted nació en la República. Lo que pasa No, es... yo nací en España. Bueno, pero en periodo de la República, no me lo puedo discutir. Sí, puedo Es decir, discutírselo. que es usted un hijo de la República. No, vamos a ver. Yo seré un hijo de la República y tú eres un hijo de otra cosa. Un entonces. respeto, por favor. Sí, un respeto. Eso te digo yo a ti. Paco, ¿Eh? Yo he podido nacer cuando la República, pero mi vida entera se ha desarrollado durante la época de esplendor. La segunda época de esplendor que ha tenido España. ¿Cuál fue la primera? La época de Felipe II. Madre mía. Entonces... Y la segunda época de esplendor, la de Francisco. Es que yo lo llamaba Francisco. Hombre, claro, Paco, ¿no? Se refiere No, usted a- Francisco, un respeto, al caudillo. Me voy o... No se vaya, cuádrese. Si quiere usted me voy, pero por favor no hable de Francisco. Ah, no, de Francisco. Me voy. No, ¿por qué te vas ahí? Siéntate ahí, coño. ¡Se siente, coño! Adrián, siéntate, por favor, que la verdad que no... Usted no irá armado, ¿verdad? Estoy un poco preocupado por eso. No, Armada era otro. Armada era mi amigo. Pero ya no lo somos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, hubo una pequeña discrepancia. Yo que quería seguir con el golpe, él que lo dejara. Y al final, pues bueno, eso hace mella. Parece que no, pero esas cosas hacen mella. ¿Ha visto usted la película El Golpe? No, sé lo que es el golpe. Que te baja los pantalones y te deja los calzoncillos. Por nada favor, más. por favor, no siga ¿Sabes por lo ahí, que no es? siga por ahí, Y por da favor. un movimiento No de siga por cadera ahí. y entonces los huevos La verdad que no quisiera seguir con esto. Sí que me interesa, por ejemplo, su papel en la historia política de nuestro país, Por del supuesto. Estado democrático que sigue siendo España. Sí, el papel de Salvador que me robaron. ¿De Salvador de qué? Que yo iba a interpretar a Salvador Puchantí, la película, y me lo quitaron. No, es una pequeña broma. ¿Cómo voy a interpretar yo al comunista ese, coño? Bueno, El papel en la historia, que me lo robaron. Yo iba a ser salvador de la patria, el que trajera otra vez la época de esplendor. Y al final, el Juan Carlitro se echó para atrás. Háblenos. No, yo El no... rey. No, ¿Qué papel qué rey. El rey de España. No el de ahora, que yo sé que el de ahora no le gusta demasiado. El de ahora, ¿cómo me va a gustar? Me no tiene sangre en las venas. Y todavía no salen las monedas. Y todavía no sale la moneda, en alguna sale ya, ¿eh? Pues yo no lo he visto. Dígame, ¿qué papel tiene el rey Juan Carlos en el movimiento del 23F? A ver, lo oficial dice que él lo paró. Y es verdad. Pero también es verdad que yo me reuní con él una tarde y me dijo: Antonio, para ti, para mí, ¿a ti te apetece una tarde que nos juntemos y hablemos teóricamente? Eximo toda responsabilidad del golpe de Estado a Juan Carlos I. Le eximo de toda responsabilidad. pero usted está haciendo referencia a la llamada Operación Galaxia. No. La Operación Galaxia es otra movida. ¿Qué es lo que pasó en la Operación Galaxia? Eso no tiene nada que ver con el Real Madrid, ¿verdad? No, la Operación Galaxia fue allá por el 78.
Ustedes erais muy chicos. No, Adrián ya está viajando por el tiempo. Sí, yo ya... Rousseau, ¿lo conoces? Rousseau. No Rousseau. Rousseau no sé quién es. Rousseau es otra cosa, diga. Rousseau sí lo conozco. Pues yo lo conozco a Rousseau. Te lo presento un día si quieres. Vale, pero no me cae muy bien. Operación Galaxia. Operación Galaxia. Resulta que yo me estaba tomando un cafelito como todas las mañanas. Con coñac. Hombre, pues claro, coño, como se toman los cafés. Y entonces nos pusimos a hablar. Y yo, ¿y si hacen una barbacoa este fin de semana? Dice uno, y yo, hombre, ¿y si tomamos el Congreso? Dije yo, ¿eh? Hombre, es que de una barbacoa a tomar el Congreso... Pues lo mismo es, los dos sitios de choricito. Pasa que unos se hacen a la parrilla y en el otro... Bueno, peores cosas se han dicho borrachos en borrachera, ¿eh? Hombre, claro. Eso es lo típico que te vienes arriba, ¿no? Y en esto que aparece la policía. ¿Qué total? No sé qué, usted que está... No, a ver, yo estoy diciendo que en vez de ir a la Choza Manuela, que al final te gastas más de lo que quieres y la comida no es tan buena. Que dice que es perro. Bueno, ya eso yo ya no lo sé si es perro, pero... Que está muy bien la Choza Manuela con 17, 18 años, pero ya llega una edad que tú dices, la Choza Manuela ya no. Entonces yo, pues en vez de Choza Manuela, vamos a dar un cuerpecito de... Así que yo, por animarnos, ya mañana vemos. Pero ustedes tienen que entender que, bueno, que eran dirigentes de la Guardia Civil. Hombre, no, si te parece lo vamos a hacer siendo recién entrado en la academia. Pero es que usted tiene una responsabilidad con el pueblo, con la patria, con el Estado. Precisamente por eso. Y usted no pueden jugar con los golpes de Estado. O sea, ni siquiera hablar de ello. Es normal. Ni hablar de ello. Y esa es la democracia que ustedes buscan, que no se puede hablar de las cosas libremente. Bueno, de hecho no le sale tan bien. Una cosa es hablar y otra cosa es planear. Sí, para lo que quieren, sí. No le sale tan bien como... No, que al final no le sale tan bien porque acabó en la cárcel, ¿no? Usted ha estado más tiempo en la cárcel que el Lute. 7 meses. Me echaron de cárcel por eso. O sea, pero oficialmente iba a estar usted 30 años y iba a estar... No. Estamos hablando de la Operación Galaxia, son 7 meses de cárcel. Que ya estaba usted allí, ¿no? Vamos a ver, yo dije, yo quiero hacer esto en serio. Lo de ir a la cárcel, que era mi plan original. Yo dije, pues voy a probar. Y me pegué 7 mesecitos a la cárcel, que me gustó. Bien, pues ya después a lo gordo. La comida buena. La comida está muy bien. Y cama caliente. Y cama caliente. Bueno, fría, pero ya me la caliento yo. ¿Y qué opina usted sobre que Paco Tous le haya interpretado a usted en 23F? Hombre, Paco Tous es un actor que es malagueño. Paco Tous es un actor que interpreta muy bien. ¿Y no cree usted que ridiculiza su figura? Hombre, sale... Todo el mundo lo recuerda por su papel en Los Hombres de Paco y es un gordito gracioso. ¿Usted ha visto Felipe y Leticia de Telecinco? No he tenido el gusto. Pues eso es ridículo, no lo de Paco Tous. De acuerdo. Que Paco Tous, por cierto, creo que es sevillano. O sea, me parece que comparar malagueños y sevillanos puede traer un poco de problemas. Pero bueno, usted está acostumbrado a... Paco Tous es de sevillano, pero él se siente malagueño. ¿Y eso que se le ha dicho él a usted? Vamos a ver. Cuando 2 personas dialogan y uno de ellos lleva una pistola, ¿quién lleva la razón? Usted está claro como ahora mismo que también tiene la razón, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Claro! Bueno, y también ha hecho una participación en la televisión, ¿no? Porque ha estado hace poco haciendo figuración, ¿no? En un programa de La Sexta. Pero eso fue sin querer. A mí me gusta mucho darme los paseos por los pueblos de España. Y que la gente se me acerque y me diga, ¡ay, Tejero, Tejero! Otro gallo hubiera cantado, Tejero. Y entonces el otro día me metí en un sitio que se llama el Tío Cuco. Y estaban allí los dos... Espera, ¿me estás diciendo que usted estuvo en la cafetería donde se grabó el cara a cara entre Albert Rivera y Pablo Iglesias de Jordi Évole? Sí. Usted era uno de los ancianos que estaba por ahí. Cuando enfocan a Albert Rivera... Sí. Alberto Rivera, perdón. Cuando enfocan a Alberto Rivera, yo soy el que está justo detrás de él, a la derecha, tomándome mi mollete. ¿Cuánto tiempo tardó usted en comerse ese mollete? Porque la conversación... A mí los desayunos me gustan en condiciones, que el café dure 2 horitas. Ole. Lo que se tarda el ABC. Ole. Pero vamos a ver, usted... Su ideología está muy fuertemente marcada cuando usted ve a 2 personajes democráticos. Pero me sé controlar muy bien. Sí, bueno, en el Congreso no supo controlarse tanto. Sí que supe controlarme. Si por mí hubiera sido a Carrillo entre ceja y ceja le meto una bala. Pasa que me supe controlar.
Vamos, te digo Carrillo por decirte Adolfo Suárez o por decirte Fraga, verás, que todos eran lo mismo. El nivel de violencia, usted ya se ve hasta dónde puede llegar. Hombre, eso sí, a un niño yo no le hago nada, ¿eh? Madre mía. A no ser que tenga coleta, ¿no? Hombre, es que lo de la coleta ya a mí es que me enerva. Lo de la coleta. En fin, ¿podemos pasar a otra pregunta, por favor? ¿Y usted ahí qué opina, por ejemplo, de Albert Rivera y de Pablo Iglesias? Alberto Rivera Alberto Rivera. y Pablo Iglesias. ¿No le pegaría a Ordóñez después de Rivera? Rivera Ordóñez. Hombre, eso sería si fuera de verdad. Mira, yo de Pablo Iglesias pienso que Pablo Iglesias es un chaval que está muy carcomido por su familia. ¿Eh? Y es un chaval que no tiene las ideas claras. Y es un chaval que nos va a llevar a la ruina. Y es un chaval que es amigo de Maduro. ¿Eh? Amigo Maduro. Íntimo. ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Cómo que lo dicen por la tele? Ah, ¿y usted se cree todo lo que dicen por la tele? No, Pues, todo no. A usted en la tele le ponen a caldo. En la misma tele donde hablan de las relaciones. ¿Usted ha visto alguna vez 3STV, caballero? Sí, en más de una ocasión. Bueno, pues en 3STV yo iba a hacer un programa. Ujú. Y al final no salió para adelante porque se retiró el producto. Pero ahí vamos a estar, un programa. La hora de ¿El que va a Tejero. estar usted con Ana Rosa Quintana, los dos mano a mano en el...? Ella de copresentadora. Vale, sí, había oído hablar de ello. Claro. Vaya combo. Y después Alberto Rivera, pues un chaval que me parece que no da la talla. Porque quiere y no puede. ¿Eh? Se le ve con muy buenas intenciones, pero después empieza a hablar de democracia y de mierda. ¿Comprende? Porque usted, ¿qué es lo que tiene usted en contra de la democracia? Hombre, porque si ponemos democracia, ya no soy yo. ¿Comprende? Soy uno más. Hombre, de eso se trata, ¿no? De que todos seamos iguales ante la ley, de que todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos Sí, derechos. eso está muy bien para ustedes. Eso está muy bien para ustedes. Ahora, yo soy otra cosa, ¿eh? ¿Usted qué es? Mire usted, yo llevo desde los 18 años en la Guardia Civil. Sí. ¿Eh? Como tantísimos otros guardias civiles que respetan la democracia y los derechos humanos y las leyes. Cosa que usted no ha hecho. Olmos y Robles, por ejemplo. Dos buenos guardias civiles. Mire usted, pues en Olmos y en Robles me llamaron a mí para que enseñara a comportarse como un guardia civil. A Pepe Villuela. A los dos. Pasa que Pepe Villuela sabe aprender y el otro, ¿cómo se llama? El otro no sabe muy bien aprender. Pero no pasa nada, cada uno es como es. ¿Podemos hablar de mi etapa democrática, por favor? Que es para lo que he venido, para lavar mi imagen. Bueno, y para enseñarme a entrar en el Parlamento para cargarme a Martin McFly. Usted no sabe quién es Martin McFly, ¿verdad? No, este será un coleta de eso. Seguramente. Un podemita. Se mueve más de la cuenta. Y Hombre, es estadounidense, no creo yo que sea muy podemita. en Estados Unidos hay muchos podemitas, ¿eh? Todos los que votaban a Bush, para mí son podemitas. Pero Bush... Unos rojos. ¿Y usted cree que Obama es podemita? Obama es maricón. Madre mía, encima homófobo. No, homófobo no. Las cosas por su nombre. Obama es maricón. ¿Y usted sabe que Obama es negro? No es negro. ¿Ves tú? Ahí ya discrepo. Obama no es negro. Negro es Hogwarts. ¿Sabes quién es Hogwarts? Sí. El que se pone en plaza de armas disfrazado de cosas. Sí. Ese es negro. Obama no es negro. Es marroncito. Obama es maricón. La verdad que no quisiera continuar con esto porque en este programa no toleramos ni la homofobia ni, ni entonces no es ni maricón, el racismo. perdón. Si me vas a echar, no es maricón. No, sí, de hecho, Ah, ya ¿sí lo es? usted está dando más de un motivo para expulsarle de aquí, pero bueno, ya vamos a aprovechar la Esa es la ocasión. democracia que ustedes quieren, ¿no? Hombre, la democracia hasta cierto punto, hay que respetar también los derechos humanos. ¿Usted sabe lo que es Solidaridad Española? Dígame usted qué es. Solidaridad Española es un partido político democrático que yo fundé en 1982. ¿Sabe usted cuántos votos sacamos? ¿En qué año? 1982. ¿Usted no estaba en la cárcel en ese momento? ¿O Sí, estaba en la cárcel. ¿Y Lo hice desde la cárcel. cómo fue la campaña electoral? Bueno, la campaña electoral por lo menos fue más honesta que la que hay ahora. Vale. Salía mi imagen en el patio de la cárcel, con una luz muy buena, y salía yo y decía, vótenme, el cambio. Por lo que se dice siempre, sí, la democracia es una mentira. Pero ¿no güey. está diciendo usted que se diferencia su campaña de las de ahora? Pues me está diciendo que es similar. Es similar, pero había una diferencia. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, voy a decir una cosa muy fuerte, pero la voy a decir.
Ya después tú la cortas si quieres, no porque es en directo, pero bueno. Yo era transparente, ¿eh? Y yo, todo el mundo sabía quién yo era, ¿eh? Sabían que yo era Antonio Tejero Molina, ¿eh? No como ahora, ¿eh? Que se ven los carteles electorales, ¿eh? Que tú ves y dices, vota José María Aznar, y nadie sabe que es hijo de un fascista reconocido, ¿no? Y lo ocultan. Vota cuando estaba Fraga, ¿eh? Estaba Fraga y decían, bueno, vota Fraga, y el tío se callaba que era ministro franquista, ¿eh? Pero bueno, también están los de la izquierda que tampoco me gustan. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a entrar en el Parlamento o no? Vamos, ¿tú quieres entrar en el Parlamento? Entremos en el Parlamento. Adrián, por favor, cuidado. Sí, no te preocupes. Yo no quiero que este señor vuelva a liarla. Adrián. No, nos vamos. ¿A dónde nos va? vamos? ¿A dónde va este señor? ¡Quieto todo el mundo! Bueno, pues se acaba de ir, pistola en mano, aunque yo creo que era de juguete, porque era naranja, ¿no? La pistola. Tenía la puntita naranja. Era de cowboy, de esa de cowboy grises. Sí, bueno, este señor la verdad que muy bien no está, y además que estamos en Sevilla, o sea que... Pero eso te va a hacer ganar followers, Javi, ¿verdad? Cámara Cívica, trending topic, mañana. A ver si es verdad. Adrián Pino, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Te traeré a gente rara. Juanma Martínez, también muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Encantado de que estéis aquí otra vez. Recordamos, esta semana también hay repálago, como todas las semanas. Exactamente. Miércoles ahora mismo, y también mañana jueves. Y también mañana a las 8:30 abrimos puertas y a las 9:30 empieza el espectáculo. ¿Qué es lo que tenemos mañana? Pues mañana tenemos un programa muy especial en el que hay escenas coescritas por José Antonio Pérez de Niñas Repelentes, otra con Julio Muñoz Gijón de Rancio Sevillano, y hay otra que de hecho la coescribes tú. Y la intro está escrita por ti. Sorpresa. Sí. Vamos a hacer un repaso de todas las películas de Star Wars en 3 minutos. Perfecto. Desde no la hay que Amenaza Fantasma hasta el Retorno del Jedi. Muy bien. Pues nada, @ noche de repálago o de repálago, ¿no? @ de repálago, sí, porque noche no cabía. Perfecto. Por eso. Pues nada, nos vemos dentro de 2 semanitas. Y a ustedes os digo lo mismo. Muchas gracias, Manuel Rodríguez, Pedro Nicolás, Melania Morillo, y a un servidor que os habla, Javier Álvarez. Nos vemos dentro de 2 semanitas aquí en Cámara Cívica. Que el civismo os acompañe.